Hola, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición de Mis Enigmas Favoritos. Como de costumbre, saludamos a nuestro público que fielmente viene semana a semana a ver este programa. Buenas noches y sed bienvenidos. Y también buenas noches y bienvenidos a todas esas personas, amigos de este programa, que nos ven en toda Andalucía gracias a CUTEL, a la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía, pues en su ciudad. Ven este programa en diferido. Como de costumbre, estamos en directo en la sintonía de Radio Televisión Benalmádena, Canal B y Costa Sur Televisión, para la ciudad de Marbella. Hoy vamos a tener un programa especial, y digo especial sobre todo por la persona que nos va a acompañar hoy. Vamos a intentar hablar de muchos temas, nos vamos a centrar en dos. Concretamente vamos a hablar de los sanadores, de la cirugía psíquica, qué pasó realmente en la Luna, y ese documental que se emitió hace muchos años, Alternativa 3, que todavía sigue coleando el tema. Vamos a intentar, tenemos 1 hora y media de programa por delante, vamos a intentar hablar de todo ello en compañía de un maestro de misterios, a que yo considero también maestro, por supuesto, don Fernando Jiménez del Oso. Un placer tenerle en este programa. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y bienvenido una vez más a este programa, en esta temporada. Muchas gracias, encantado y agradecido por invitarme. Es un placer, maestro, que estés aquí con nosotros. Vamos a intentar hablar de un montón de temas hoy, nos vamos a centrar en dos, porque mucho se ha hablado de los sanadores, los hay con muy buena intención, los hay que efectivamente sanan y curan en realidad, los hay que hacen fraude, y esto evidentemente hay que denunciarlo. Tú llevas muchos años investigando este asunto, divulgándolo, pero hay ciertas personas en el mundo, y algunos lo conocemos, que parecen intervenir directamente en el cuerpo, ¿no? Es algo increíble. Vamos a abordar este primer tema en esta primera media hora, y me gustaría primeramente, Fernando, rescatar tu opinión, ¿no?, sobre este tipo de intervenciones que parecen muchas fraudulentas, ¿verdad? Y tú has dado muchas vueltas al mundo. Bueno, sí. Es un tema que en diferentes países me ha atraído y uno siempre que viaja trata de buscar cómo esos temas que tú conoces se tratan a nivel local. Y lo que sí ves es que la técnica es muy parecida. Yo recuerdo, por ejemplo, un curandero de las Alpujarras que quitaba el mal de ojo, supuestamente, con pues una ramita de olivo que metía en aguardiente. Él rezaba una cantinela, hacía unas aspersiones y a medida que iba haciendo esa operación, ese modestísimo ritual, eructaba violentamente, que era parte de todo eso. Él absorbía el mal y según comentaba, pues lo expulsaba eructando. Y es un hombre que no había salido, yo creo que nunca, de las Alpujarras y desde luego nunca de la provincia de Granada. Era un pueblecito chiquitito en Cástaras donde no llegaba la carretera, había que subir en caballería o andando. Y años después, pues ¿dónde fue? En la península de Yucatán, con un curandero maya y auténtico, vamos, hablaba apenas el español. Pues le vi hacer exactamente lo mismo. No era una ramita de olivo, pero recitaba una cantinela que sonaba muy parecida, hacía las aspersiones y empezó a eructar violentamente. ¡Caramba! Es decir, que hay una especie de comunicación o de transmisión de conocimiento, o bien es algo que surge espontáneamente y está ahí en el inconsciente colectivo, o bueno, ha habido alguna manera de difusión. Esa es una de las sorpresas que te llevas cuando... Fernando, todos actúan de buena intención o con buena intención, ¿verdad? No, hombre, yo eso se lo presupongo a la mayoría. Hay auténticos estafadores y sobre todo cuando se interviene en temas que no están vinculados directamente a la sanación, como esa gente que se dedica pues a hacer rituales de amarre y cosas de ese tipo. Yo te diría que no voy a decir el 100%, pero el 99,9% son unos estafadores. Alguno habrá, supongo que lo haga con buena intención. Muchos de mis pacientes han pasado por situaciones de ese tipo y les ha costado millones de pesetas a veces, ¿no? Pero el curandero, yo creo, fundamentalmente, y los que yo he conocido a lo largo de los años, que pueden ser tal vez algunos centenares de ellos, España es muy rica en curanderismo, en sanación, te diría que el denominador común es la buena intención y el ejercer un don, por llamarlo así, que ni ellos han buscado ni han querido, ni malditas las ganas que tienen de tener esa capacidad. La mayoría lo viven como una especie de servicio que tienen que rendir a la comunidad, que no pueden renunciar a ello porque si no incluso se ponen enfermos.
pero que no les gustaría tener ese don ni mucho menos. Y otros que con eso, aun teniendo buena intención y no te niego qué poderes, pues se enriquecen. Fernando, se podría decir que la mayoría de los curanderos son personas religiosas, algunos imponen sus manos, algunos rezan oraciones o formulan, valga la redundancia, fórmulas mágicas, recitan fórmulas mágicas. Sin embargo, hay otros, quizá pocos, no lo sé, que intervienen directamente en el cuerpo físico y parecen operar con una maestría fuera de lo normal. Sí. Vamos a ver unas imágenes, son duras, vamos a advertir al telespectador que puede herir su sensibilidad porque son muy duras. Son imágenes inéditas que Fernando Jiménez del Oso sacó en uno de esos fantásticos DVD que sale con la revista Enigmas. Si te parece, Fernando, qué mejor forma que escuchar el testimonio de algunos curanderos y ver imágenes que tú pudiste filmar en exclusiva. No, no las filmé yo, las obtuvo otro curandero, que también sale en ese programa. Ah, creí que te referías me refería a Alex Orbito. A las truculentas. Sí, esas vienen después, pero esas sí fueron filmadas por ti. Las de Alex Orbito sí, le he filmado a lo largo de estos años, tenemos muy buena relación y me ha permitido, le habré filmado un centenar de operaciones en diferentes lugares. Sí, son... Vamos a ver ese reportaje que está locutado y presentado por Fernando Jiménez del Oso y seguidamente lo vamos a comentar. Adelante. No, yo lo que no tengo duda es de que sé que yo le hablo a Dios y Él me habla a mí, pero no de una forma, digamos religiosa o digamos en plan, no, ningún santón no. Yo me enfado y le pido, y cuando más le enfado, más me lo da. Es como si dijéramos que más cerca de Él estoy, pero para mí mi Dios no es una figura que tiene barba, no. Sé que es un ser supremo, pero no podría dibujarlo como mis dibujitos cuando veo un enfermo. Sé que existe, sé que está, sé que me da y sé que le pido. En fin, estas son energías que vienen de arriba, como yo siempre digo. Nosotros no somos nada más que el hilo conductor de esas energías que hacen tanto beneficio a las personas, ¿no? Es una energía cósmica, es una energía universal. Podemos también, al que crea en Dios, pues decir que es Dios. Al que no crea, pues es simplemente energía amorosa, pero realmente es una energía. Son las energías, cuando una persona tiene más daño o menos daño. La vibración de la mano te dice el daño y quizás dónde está. Por descontado que sí. Yo he sido una persona creyente como cualquier cristiano, pero no en curanderismo. Yo era prácticamente un ateo, no creía. A partir de esos momentos me han transformado de una forma que estoy entre la gente, está haciendo los resultados y ya tienes que creer, no solamente en las creencias tuyas, sino ya ahora ya en el más allá. Ya crees en lo que crees. Para mí en Jesús es lo que me lleva. Este es Alex Orbito, el célebre cirujano psíquico filipino conocido en todo el mundo. También usa las manos para curar, pero de una forma bien distinta a la de los sanadores normales. Hace años me confesó que él no quiso dedicarse a la sanación. Ya había varios curanderos espiritistas en su familia, entre ellos sus padres. Prefería trabajar en cualquier otra cosa, divertirse, conocer chicas. Pero como ya me han contado otros, parece que el destino de los sanadores se impone sobre cualquier otro proyecto personal y muchas veces con más resignación que vocación terminan dedicándose a imponer las manos o, como en el caso de Orbito, a introducirlas dentro. La primera vez que me dejó filmar sus curaciones fue en 1992, en Mallorca. Desde entonces lo he hecho en varias ocasiones y en diferentes lugares. Por alguna razón me tiene en gran aprecio y aunque raramente deja entrar una cámara cuando opera, si es que se le puede dar ese nombre a lo que hace, a mí nunca me ha puesto reparos. Estas imágenes son de las primeras que obtuve y pese a no ser óptimas técnicamente tienen un valor testimonial, porque de alguna manera invalidan la tesis de quienes le consideran un hábil prestidigitador. Sin protesta alguna por su parte, invadí su territorio, algo que un falso cirujano psíquico, que los hay, jamás habría consentido. No había higadillos de pollo u otros despojos bajo la colchoneta, la sábana de la camilla o cualquier otro sitio. La que está a la cabecera de la paciente es una amiga, miembro de una familia acomodada de Mallorca a la que Orbito trató tiempo atrás de una grave afección neurológica.
El que sujeta las piernas de la enferma es otro médico, amigo y antiguo compañero mío del hospital, el doctor Darder. El algodón podría ser un posible medio para ocultar quién sabe qué sustancia, pero es algodón normal, comprado en la farmacia, no por él. Hecho pellas y mojado en agua del grifo, tampoco por él. Es un proceso que en otras ocasiones he seguido paso a paso. De haber algo anormal, tendría que estar en sus manos, a la vista de todos. Y lo que supuestamente extrae del cuerpo de los pacientes es lo suficientemente voluminoso como para hacer muy improbable su ocultación entre los dedos o en las uñas. Es posible que en las intervenciones de Orbito haya truco, pero en tanto que alguien no sea capaz de hacer lo que él hace y en las mismas condiciones, mostrándome después la trampa utilizada, tendré que dar crédito a lo que he presenciado y no a otra cosa, por muy incomprensible que me resulte. Aunque como al resto de los sanadores filipinos que practican esta técnica se le denomine cirujano psíquico, lo cierto es que lo que hace nada tiene que ver con la cirugía. Él dice que donde penetra es en el cuerpo astral y en alguna medida en el cuerpo físico, pero lo que extrae no es un trozo de víscera, sino una concreción de la enfermedad, una materialización de la negatividad, por utilizar sus propias palabras. En realidad no parece tener muy claro qué es lo que hace exactamente. Según él, actúa en un estado de semitrance y piensa que es una entidad espiritual la que controla sus manos y que éstas escapan a su voluntad para ir derechas al lugar a sanar, como si allí hubiese un imán que las atrae. Sea como sea, el hecho es que las espectaculares intervenciones de Alex Orbito entran en el campo de la llamada sanación espiritual y que, si no todos, muchos de sus pacientes afirman haber encontrado mejoría o curación tras haber pasado por sus manos. Dentro de la sanación espiritual, lo de Alex Orbito y el resto de los cirujanos filipinos es una excepción, aunque no la única, como veremos después. Lo habitual es que no haya sangre ni espectacularidad. Son imágenes verdaderamente impactantes presentadas por Fernando Jiménez del Oso. Se trata de Dios, hablamos de energías, de fe, de sugestión. Fernando, ¿por qué la mayoría de los curanderos o de las personas que ejercen la sanación o el curanderismo, en su mayoría, tienen un bajo nivel intelectual? Son gente de campo, gente de... ¿Esto es así, bajo tu experiencia? Hombre, puede que en su mayoría, y actualmente no tanto. Eso yo creo que es válido para hace unas cuantas décadas. No, el nivel cultural ya, igual que el nivel cultural del país, es mayor. Pero yo conozco sanadores que son universitarios, conozco sanadores que hacen una anamnesis de cada paciente, que tienen un archivo cuidadoso, que piden luego pruebas objetivas de diagnóstico para ver la evolución del paciente. Hay algunos que se lo toman muy, muy en serio. Y en líneas generales, hombre, lo que pasa es que suele darse en el ambiente rural. El curandero clásico es alguien del pueblo o de un entorno que un día determinado pues, se le despierta esa capacidad o que la ha heredado de alguna otra persona, ¿no? Hay una zona entre Granada y Jaén donde hay toda una saga de sanadores y cuando uno muere los poderes los ejerce, los hereda otro. Y casi todos le atribuyen un origen religioso, un origen sobrenatural, pero más que porque la creencia sea lo inicial, como un intento por parte de ellos de justificar o de encontrar una explicación a eso que les pasa, que no saben por qué es. Y desde un punto de vista psicológico, el colocar esa capacidad en manos de otro, de un ser superior, de alguna manera te lleva o te permite eludir la responsabilidad, ¿no? Yo no soy quien cura, es San Pedro, es San José o es ¿Mismo Dios? la Virgen de quien sea o es el mismo Dios. Con lo cual yo soy solo intermediario y esa es
mi responsabilidad y esa es mi capacidad, no tengo otra. Y eso es importante. Si a los médicos nos cuesta cargar con la responsabilidad de sanar o de aliviar, pues a una persona que no tiene conocimientos ni un título detrás, pues todavía le asusta más, ¿no? Fernando, tú estás presente en esa operación de Alex Orbito, le conoces a él personalmente desde hace algún tiempo. ¿Filmas esas imágenes? Estás allí como, como amante de los misterios desde hace muchos años, como divulgador y también como médico, con tu especialidad de psiquiatría. Y yo quiero conocer tu perspectiva, ¿no?, como médico de esta obra imposible. No la tengo desde un punto de vista de mi formación, pues obviamente no tiene explicación, y con Alex Orbito, contigo puedo ser franco, yo he ido durante mucho tiempo detrás del truco, a ver si se lo descubro. Luego ya lo desistí porque no ha puesto ningún tipo de reparo, y en muchas, cuando opera cerca de Madrid, en una población que ya es un barrio residencial, en Pozuelo, es que él no accede a nada del material, no hay posibilidad real. En esos planos que veíamos iniciales en Mallorca, yo estaba incómodo, porque él insistió en que yo estuviera, y estábamos pegados literalmente. Yo me sentía incómodo porque pensaba que le estaba estorbando. Es decir, eso no lo hace alguien que comete fraude, que tiene una cámara puesta aquí, que hay otro médico, otro compañero aquí, que hay una ex paciente suya, la dueña de la casa, que hace de anfitriona, que según ella fue curada por Alex Orbito de un problema neurológico grave, de esos crónicos, y que bueno, cuando yo la conocí pues ya jugaba al tenis, ya hacía una vida activa. ¿Tú tienes alguna teoría? Mantener eso durante horas no es fácil, eso lo puedes hacer en un plató, lo puedes hacer en un teatro, pero eso era, en esos días de Mallorca, el primer día fueron 90 y tantas intervenciones y el segundo día creo que pasó del centenar. Es un entrar y salir, lo lógico es pensar que hace trampa, pero luego cuando ves la realidad no encuentras sitio para el truco, que igual lo hace en alguna ocasión, no lo sé. ¿Tú crees que realmente introduce sus manos en el paciente? Yo solo creo lo que veo. Claro, evidentemente. Entonces tendría, para estar convencido, que ver algo más que eso. Es decir, tendría que meter la nariz allí y ver, quita las manos que voy a ver si aquí hay un agujero o no lo hay, ¿no? Eso no lo he hecho nunca. Él dice que él no entra en el cuerpo, aunque presione y toda esa serie de manipulaciones que hace, sino que opera en el astral, que lo que saca, como comento en el documental... Una concreción de la enfermedad. Pues sí. El primero que me puso en la pista, no de Alex Orbito, sino de los cirujanos psíquicos, fue en el 74, cuando yo empezaba en televisión, pues uno de aquel equipo se llamaba Los Reporteros, que era Diego Carcedo, que acaba de llegar de Filipinas. Entonces, estuvimos charlando y él me habló de los cirujanos, que entonces estaban de moda con la distancia, se publicaba algo, se hablaba de Tony Aspaoa y de otros sanadores, y él me dijo que le había operado Tony Aspaoa, que tenía un dolor en la tripa, un dolor en el vientre muy intenso, y que este hombre pues le operó, y le dijo que le había quitado pues el apéndice. O la enfermedad del apéndice, porque tampoco el diálogo era muy fluido, ¿no? Ni Tony Aspaoa hablaba perfectamente inglés, ni Diego en aquellos años pues tampoco era... Bueno, eso es lo que entendió. Cuando vino aquí a España, pues se hizo una radiografía, seguía teniendo su apéndice. Pero lo que él me decía, oye, es que este hombre me manipuló y se me quitó el dolor. Yo seguiré teniendo el apéndice físicamente ahí, pero después de su actuación, pues desapareció el dolor y ya se acabó la historia. Es curioso lo que dice Alex Orbito, ¿no? Materialización del mal. Y la extrae de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Veíamos lo de la nariz. Es como si la enfermedad se materializara y él pudiese extirparlo, ¿no? Eso es lo que él dice. Y yo no lo sé. Lo que pasa es que es difícil tener una información objetiva a ese respecto, porque claro, hay una actitud persecutoria o de alguna manera inquisitorial con este tipo de actuaciones.
Y unas veces hay fraude y otras veces se inventa el fraude para... Yo recuerdo que mandó un amigo de Israel pues unos recortes de periódico que lo habían echado al exorbito de ¿Pero tú estás de Israel. acuerdo, Fernando, con esa actitud inquisitorial? No, yo creo que los médicos no tenemos la exclusiva de curar y no la hemos tenido nunca. Hay diferentes técnicas, diferentes capacidades y nosotros utilizamos una que no es ni la mejor ni la peor, probablemente es la más amplia, la que cubre un mayor espectro y la que es científica desde un punto de vista materialista. Pero en el acto de curación, cualquier compañero lo sabe, intervienen más factores que los meramente metabólicos o bioquímicos o físicos, ¿no? No, hay algo más. Yo a veces lo digo y luego el otro día el Colegio de Médicos me mandó una reproducción del juramento hipocrático que había hecho para el Colegio de Médicos de Madrid, nos la ha mandado a todos los colegiados y yo veía en ese juramento algo que yo vengo diciendo: si no amas, si no compartes con tu paciente, si no hay un trasvase de sentimientos, difícilmente curas. Yo estoy convencido que muchos pacientes míos se curan porque me tienen cariño para no dejarme mal. Pero de luego me parece fundamental. Los médicos tenemos que curar y si no podemos curar, pues aliviar, y si no podemos, pues hacer compañía por lo menos. Si a ustedes les ha parecido un poco dura esas imágenes, van a ver otras que sí verdaderamente son terribles. Corrígeme si me equivoco, Fernando. Es una filmación con un vídeo casero, un vídeo doméstico, que hace algunos años un sanador que conoce Fernando. Este sanador le pasa las imágenes y este hombre lo que quería era aprender en Brasil las técnicas de, operación, ¿no? Él es un curioso, hablamos antes del nivel cultural. Este sanador que en Madrid, Daniel Chumillas, que ahora ha estado en Estados Unidos, en el Instituto Monroe, haciendo un curso de esos de Emisin. Es un hombre con un magnífico nivel cultural, es un universitario que tiene empezó a despertar capacidades y ha viajado mucho buscando respuestas, viendo lo que hacen otros, no para copiar o para aprender técnicas, sino porque el hombre no sabe qué es lo que está movilizando él, qué pasa cuando él está con un paciente. Luego el proceso ha seguido, este hombre tiene una gran sensitividad y pues ya sus sesiones son un poco más complejas porque mientras está en ese acto pues visualiza, ve otras cosas y se establece un diálogo entre el paciente y un pariente muerto. Oye, estoy viendo a tu abuela que me está diciendo que... y son cosas muy, Fernando, muy llamativas. Él te pasa esta filmación, sí. Tú la ves y me imagino que te queda su cuadro. Como curiosidad, no con la pretensión de exhibirla. Él tropezó, había oído hablar de este sanador en la frontera entre Paraguay y Brasil, si no recuerdo mal. Él llevaba, pues como cualquier turista, una pequeña cámara de vídeo doméstico con la que había estado sacando cosas. Este hombre, que no quiere saber nada de cámaras ni de periodistas, pues por alguna razón le puso mala cara, pero no le dijo nada. Y Daniel pues aprovechó y estuvo rodando lo que pasaba en aquella especie de almacén o de gran chamizo donde este hombre operaba. ¿Cuál fue tu reacción, Fernando, al ver esas imágenes? Pues mi reacción, qué bestia, qué cosas hace. Es que son brutales, porque son tremendas, ¿no? Yo he visto a algún sanador pegar tajos parecidos, no tan monstruosos como esos, ¿no? Pero lo que llama la atención es la actitud de los pacientes, lo tremendamente cruento de eso, que no hay ninguna preparación previa, no es que los hipnotice o los sugestione, no se les da a tomar nada, es gente que entra de la calle, se tumba y ahí va. Vuelvo a repetir lo de la advertencia de estas imágenes, así que presten atención. En esos viajes que hizo Daniel por el mundo para conocer a otros sanadores espirituales, tuvo la oportunidad de grabar con su cámara doméstica este vídeo en la pequeña localidad brasileña de Barra do Quaraí, mientras el médium José Nilton realiza algunas de sus operaciones. Conviene advertir a los espectadores que las imágenes que verán a continuación pueden resultar cruentas, pero se trata de un documento excepcional que les ofrecemos completo en exclusiva para este programa.
José Nilton no es médico ni cirujano, aunque esté provisto de guantes, mascarilla y recurra a variado instrumental quirúrgico. José Nilton es simplemente un médium en trance. Los pacientes venidos de todas partes lo saben. Saben que sus operaciones son brutales, que no hay asepsia y que no se les administrará anestesia alguna. Aún así aguardan tranquilamente en sus camillas a que les llegue el turno. Aquí no hay posibles actos de prestidigitación. Hay un bisturí que da tajos monstruosos y carnes que se abren hasta dejar el hueso al descubierto. Aquí hay pinzas fijas usadas como cortafríos sobre las que golpea con lo primero que tiene a mano. Hay tijeras, hay alicates. Aquí se corta, se tracciona, se arranca. Y todo ello sin que el paciente exhale un solo gemido o se estremezca mínimamente, pese a estar plenamente consciente. Y es que aquí, misteriosamente, no hay dolor y las descomunales heridas apenas sangran. Indiferente a todo, José Nilton pasa de uno a otro enfermo con rapidez, dejando unas compresas en la herida abierta que después cosen sus ayudantes. En trance, sin dudas, sin titubeo, sin pensar ni un segundo qué conviene hacer, él corta, perfora, hurga, arranca. Y mientras se permite hablar con sus pacientes que con total tranquilidad le responden o incluso charlan con él. Sí, bueno, me dijeron que me lo habían sacado y que después me había vuelto a operar de vuelta porque el médico estaba mal. Sí, está mal acá está en el colon. Y que me han sacado una nerviositis esa de C al B, más o menos. Y después que me mandaron a trabajar, que ya me dieron el alta, después que empezó las rodillas a desgastarse y a correrse para el costado. Se me ha formado toda esa curva que tengo en la piel. ¿Qué está? Sí. Sangue coagulado, está saliendo el sangue, desmayando, desfazendo. La ciencia convencional, que pese a sus avances carece de respuesta para numerosas incógnitas, no tiene explicación para estos hechos y otros muchos relacionados con la sanación espiritual. Tremendo documento, de verdad. Los pelos como escarpias. Tan solo 30 segundos para hacer nuestro primer alto en el camino, pero Fernando, salen y nacen tantas preguntas al ver estas imágenes. Los pacientes despiertos. Sí, yo y hablando. No lo entiendo, vamos. Y saben lo que sucede. A mí me hablan de un sanador así, me duele algo, he hecho a correr para otro lado. No me dejaría hacer esas cosas, pero la gente, bueno, no sé si es determinante, pero que también influye, que es la fe, el convencimiento, la entrega. Pero eso no explica todo, ni mucho menos. Y si no, preguntaré a cualquier cirujano, esa no es mi especialidad, a ver qué te dice de
esas monstruosidades, ¿no? Pero son reales. Vamos a seguir hablando de ello. Unos instantes de consejos publicitarios, pero regresamos enseguida, hasta ahora mismo. Esta noche hablamos con el doctor Jiménez del Oso, psiquiatra de profesión, divulgador de misterios desde hace muchísimos años en televisión española y en otras cadenas, escritor y director de la revista Enigmas. Su última aportación editorial fue este libro, además hace muy poquito, En busca del misterio. Y bueno, pues aquí nos cuenta y abre por primera vez las puertas de su diario de campo, ese cuaderno íntimo y personal donde se esconde el misterio, editorial Nautilus. Es el último libro que cierra esta colección que él mismamente dirige. Por cierto, Fernando, ¿cómo ha sido la experiencia de escribir este último libro? Me lo he pasado muy bien. Lo de cuaderno de campo es una idea del editor. Yo no, el que lleva cuadernos de campo es Juanjo, que lo hace, es un tío meticuloso y cuando hemos hecho cosas juntas no deja de admirarme, pues lo va anotando todo. Yo le imito los 3 primeros días y al cuarto se me ha olvidado ya el cuaderno y luego soy un desastre para rememorar y escribir libros como este. Muchas anécdotas en él, ¿no? Pero me he pasado bien, sí, porque ahí empiezo en la isla de Pascua, de ahí paso a Pakistán, vuelvo a México, a Perú. Son misterios, pero bueno, muchos de ellos no está solo la anécdota, sino lo que algún tema como el de Pascua, el de los Moai o el de la escritura Rongo Rongo, pues a lo mejor hay 10 años de reflexión sobre ese tema, estudiando, buscando datos y sacando algunas conclusiones. Y lo que más me gusta del libro es que cuando me llaman los amigos, oye, estoy leyendo tu libro, es que no paro de reírme, pues me siento feliz. Me lo he pasado bien escribiéndolo y es un libro muy divertido. Libro, por supuesto, que recomienda este programa. Es un honor que Fernando Jiménez del Oso aporte pues, otro libro más, ¿no? Es su extensa biblioteca. En busca del misterio, editorial Nautilus. Autor, Fernando Jiménez del Oso. Estábamos viendo imágenes impactantes de los curanderos, concretamente de estos mediums brasileños. Tenemos que dejar aquí el tema porque vamos a pasar a otro. Perdona, Luis Mariano, no lo dejaría sin antes decir... Sí, no, por supuesto, es que hay un par de cosas... Que yo cuando me tengo que operar de algo voy a un compañero y me pone anestesia y me opera como la norma. No, hay varias cuestiones que hay que ultimar. Sí, he acudido a los curanderos en ocasiones, pero bueno, yo acudo primero a la medicina convencional y solamente en algún tipo de casos, cuando la medicina convencional no te da una solución, que es lo que hace mucha gente. Muchos de los clientes de estos sanadores son médicos o familia de médicos. Lo que pasa es que públicamente no lo decimos, porque no está bien puro. Pero son muchos los médicos que consultan con sanadores. Los pacientes, como veíamos, están despiertos. ¿Toman algún tipo de droga, alucinógeno? No. ¿Están en trance? No, yo creo que se genera un ambiente especial, un ambiente que en el mejor sentido de la palabra idiotiza, ¿no? Te fascina, pero es un ambiente, no es sugestivo. Que eso se puede, otros curanderos pueden propiciar ese tipo de situaciones o de estados de ánimo en el que el paciente pues se sugestiona y bueno, de una manera más o menos explicable, pues sentir una anestesia, pues igual que la siente un histérico, una anestesia en guante o en un estado de hipnosis, pues no sientes el dolor y se opera, incluso se ha hecho cirugía mayor con hipnosis y no hay dolor, y además también se da esa circunstancia que las heridas sangran mucho menos, como si todo ese factor neurovegetativo actuara solo, no estuviera condicionado por la angustia y por toda esa preparación que rodea al acto médico, sobre todo al acto quirúrgico, en el que vas predispuesto al dolor y al sufrimiento, forma parte de nuestra cultura y de nuestra cultura médica. El hospital en sí mismo ya te deprime, ya entras y hay mucha gente que se siente muy incómoda en ese tipo de centros. Esto es algo sorpresivo, esto es algo que te sorprende, que no esperas, que te impacta, que no hay una preparación negativa previa, por decirlo así. Una vez concluida la intervención, el paciente se pone en pie y se marcha a casa. Pues hombre, yo no estaba cuando se rodaron estas imágenes, las grabó, mejor dicho, Daniel Chumillas, pero por lo que me contaba, sí.
Después de coserlo, los ayudantes de él, que esos no están en trance, porque este es un cirujano psíquico, pero que está en absoluto trance, como yo he visto actuar a otros, pero no quirúrgicamente. Luego el coser lo hacen, y supongo que son médicos o ATS los que hay ahí con él, y la persona, al no tener dolor, pues sale andando y sale tan tranquila. Lo que no sé es lo que pasa horas después o al día siguiente, si después el dolor vuelve o no vuelve. Pero la gente, cuando acude a este tipo de sanadores con fama, lo hacen llevados por una fama que no es gratuita, que está construida con muchos éxitos, y en general el que va, pues no es porque haya oído hablar de él, va a través del testimonio directo de uno que ha sido operado o de uno que tiene un primo que no son cantamañanas ni son estafadores, porque eso dura muy poquito tiempo. Y aquí estamos hablando de problemas orgánicos y serios, no estamos hablando de problemas funcionales, que eso sí, eso con la sugestión, con el acto del curandero, pues muchos de ellos temporalmente encuentran alivio. Fernando, tenemos que concluir aquí este asunto. Sí. Imagino que en el ánimo y en la inquietud de muchos telespectadores tendrán muchas preguntas. Podrán hacerlo en la tercera parte del programa, donde podrán llamar por teléfono. Ahora vamos con otro asunto bien diferente. Y para meternos en él, vamos a ver unas imágenes, vamos a recordar momentos históricos de algo importante que sucedió en la historia, no hace muchos años. Vamos a recordar esos momentos. Las primeras pisadas sobre este nuevo y extraño mundo deben ser dadas con mucho cuidado. La Luna tiene solo 1/6 de gravedad de la Tierra. La naturaleza de su superficie era todavía desconocida. Voy a pisar ahora. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Una vez sobre la superficie, Armstrong recoge una muestra de polvo lunar y rocas. Hay precaución frente a la posibilidad de un despegue de emergencia. De acuerdo con el plan, es el astronauta Aldrin quien desciende ahora de la nave. Él y su equipo pesaban unos 190 kilos en la Tierra. Aquí solo pesan unos 33 kilos. Todos recordamos aquel instante. Bueno, digo todos, yo no me incluyo porque yo ni siquiera había nacido. Ocurrió en julio del año 1969. Y fue una fecha histórica, porque era el día de mi cumpleaños. Anda. Casualmente. ¿El 25 de julio? No, el 21 en España. En Estados Unidos, como el tiempo va después, fue el 20, pero aquí en España era ya el 21 de julio. 21 de julio. Hemos visto imágenes del archivo de la NASA, imágenes oficiales. Está habiendo mucha polémica con respecto al tema de la Luna. Juan José Benítez, en su serie Planeta Encantado, en el capítulo Mirlo Rojo, ofrecía unas supuestas imágenes que filmaron los astronautas. No vamos a entrar ahí, desde luego, ya lo advertimos la pasada semana. Tendrá que ser Juan José Benítez si quiere hacer algún tipo de declaración pública en el futuro. No vamos a entrar en ese tema. Pero sí, desde luego, vamos a entrar en lo que se ha estado hablando durante muchos años. Pasaron cosas muy extrañas en la Luna. ¿Verdad, Fernando? Por lo menos, eso es lo que parece. Aparentemente sí, no. Antes de eso, tú recuerdas a José Antonio Silva. Claro, vamos a escuchar después su testimonio.
bueno, él entonces estaba en televisión y él fue uno de los que echaron de la estación de Fresnedillas, me parece que era, pues cuando se estableció ese diálogo, no querían. Y lo que sí está claro es que gran parte de la conversación se hacía y se sigue haciendo cuando se habla con los cosmonautas, con los astronautas, pues por otro canal diferente, teóricamente por el que no puede haber filtraciones. Las hay, y algunos radioaficionados pues consiguen captar ese tipo de conversaciones. Pero cuando son rumores o filtraciones nunca tienes la plena certeza de si lo que te están contando es verdad o no. Yo en uno de esos documentales que hice para Canal Nou, pues incluí la grabación de esa conversación de Armstrong y Aldrich con Houston, ¿no? Donde están hablando de qué es eso que hay ahí, están presenciando algo que les sorprende y que les desconcierta. No se dice la palabra ovni, pero uno lo deduce de forma inmediata. Pero es que luego hay mucha documentación. Hay documentación de la propia NASA y además reciente. Cuando empieza la exploración de la Luna a distancia, cuando empieza el proyecto Mercurio y luego el proyecto Géminis, desde el principio, antes del proyecto Apolo, desde el principio todos los astronautas en órbita, todos, yo diría que sin excepción, ven objetos no identificados. Vamos a ir, mientras charlamos Fernando y yo, vamos a ir viendo imágenes del archivo oficial de la NASA que van a ilustrar pues esta parte de la entrevista, ¿no? Fernando, ellos comentaban, digo los astronautas, que en esa misión Apolo 11 se sintieron acompañados en todo momento por algo externo e incluso después vamos a ver una filmación, creo que inédita en España, de un ovni en esa misión, en el Apolo 11. Sí, la conozco. La conozco, uno de los... está en otras partes, pero a mí todo ese material no es que tenga la sarna, es que me pica la lana en el brazo. Que me las pasó un personaje singular, un contactado de Giorgio Bon Giovanni. Claro que sí. El estigmatizado, que ya no lo es, ya le han desaparecido los estigmas. Afortunadamente yo he presenciado alguna de sus sanguinaciones ahí en su casa, que solía tener una por las mañanas y era un rato que lo pasaba el hombre muy, muy mal. Y él tenía mucho material. Este hombre tenía y seguirá teniendo pues muchas relaciones. Consiguió, yo creo que fue el primero en acceder pues a la KGB y todo eso además lo filmó, lo grabó, tiene documentos de todo eso donde le proporcionaron material que no se había divulgado sobre el fenómeno ovni. Era un hombre que se ha movido, o es un hombre que se ha movido mucho y que ha contado con muchos colaboradores. Y tenía un material que era evidente, la impresión que te llevas es que la estratosfera, aquello es una especie de verbena, porque estás viendo objetos que no tienen nada que ver con satélites, algunos de ellos pues rebotando al entrar en contacto con la atmósfera, siguiendo cursos que sugieren claramente que están o tripulados o dirigidos. Algunos días son espectaculares, yo creo que merece... Sí, vamos a ver las imágenes después, ¿no? Fernando, porque cierto es que hace unos años, no muchos, salió un artículo publicado en la revista Enigmas que diriges por el compañero y amigo Juan Vallejo, donde él recogía una transcripción de una entrevista que se le hizo a un astronauta que vivió muchos años en Sevilla, Alan Davis, en el que él afirmaba y decía que los astronautas del Apolo 11, cuando alunizaron, vieron ruinas. ¿Esto podría ser verdad, Fernando, o no podría ser verdad? ¿Tú has visto alguna vez algún documento gráfico que lo avale? No me sorprende, a estas alturas no me sorprende nada o casi nada, pero yo no tengo ninguna duda de que la NASA pues da parte de la información, o mucha información, y que otra se la guarda. Que todo lo que es desestabilizador dentro de la paleontología, la arqueología y en este caso de la astronáutica, pues aunque solo sea por prevención, se queda ahí archivado hasta que haya mucha más información coincidente antes de lanzarse a divulgar algo que desestabiliza o que tira por tierra las ideas convencionales o las que sostiene la ciencia. La ciencia en este momento es un tótem.
es un referente para la sociedad, algo que cuestione los conocimientos de la ciencia actual, o ya sea pues demostrando que estaba equivocada en algunos aspectos, o porque existiera la presencia de una inteligencia o de una sociedad mucho más evolucionada en lo tecnológico, como pasaría con el fenómeno OVNI, pues eso inmediatamente significaría el descrédito, quieras o no, porque los humanos somos así bueno, pues de primitivos, ¿no? Y tendemos a comparar y a admirarlo de fuera. Perderían mucho de su poder y perderían mucho de su prestigio, porque sería, bueno, pues como estar considerando que el chamán de tu tribu pues es el nova más del conocimiento, y de repente pues aparece allí un helicóptero de la ONU con un equipo de esos de hospital de campaña, y es la primera vez que lo ves, pues a partir de ese momento tu chamán ya queda, lo que este hombre hace no vale para nada comparado con esto. Y eso tiene mucho que ver en la actitud cauta o que responde a otros intereses de la NASA, pero no tengo la menor duda de que oculta información. Y dentro de esa información me puedo creer cualquier cosa, no que haya luna en la atmósfera, no que haya rascacielos, pero sí que hayan encontrado vestigios de, yo no sé de dónde vino la luna y tampoco está explicado. Es un satélite descomunal. El ejemplo que tenemos en nuestro sistema solar no deberían corresponder pues un satélite de reducidas dimensiones. Muchos astrónomos hablan de la Tierra y de la Luna como un sistema planetario doble. Es un satélite que no hay ninguna razón desde un punto de vista astronáutico para que, de la astronomía, para que esté girando en torno a nosotros con ese enorme tamaño. Tampoco lo hace en un plano ecuatorial. Tiene una densidad mucho menor que la de la Tierra, aun estando teóricamente formado por el mismo material. Hay una serie de razones. Hubo un libro hace bastantes años de un divulgador norteamericano donde recogía todas esas cosas y luego después las hipótesis o las observaciones de dos rusos, de Basin y Shcherbakov. Y yo cuando lo leí me quedé y contrasté esos datos. No entiendo, cuando hay el impacto de un meteorito resulta que la Luna vibra como si estuviera hueca, pero aportaba una serie de datos. El libro supongo que muchos de nuestros espectadores pues lo conocen o lo habrán leído. Es realmente curioso, y cuando termina dice, bueno, ¿realmente la Luna es lo que pensamos que es o vino de otro lugar y fue capturada hace, hace 100.000 años, 200.000 o 1.000.000 de años por la masa de la Tierra? No lo sé. Fernando, vamos a prevenir a nuestro realizador José Trujillo, porque vamos a rescatar el testimonio de la persona que tú mencionabas antes, del periodista y piloto José Antonio Silva, y hemos recuperado su testimonio, su declaración, en un mítico programa que se hizo en la década de los 80 del periodista Iñaki Gabilondo, En Familia, te acordarás de él. Y ahí, él que dedica un programa al tema OVNI, opina José Antonio Silva sobre lo que pasó realmente. Pero antes de escuchar ese testimonio, Fernando, al hablar de la Luna, tenemos que hablar forzosamente de un documental que se hizo para la BBC, el cual tú creo que divulgaste en tu programa de televisión, que trajo muchísima cola y que la sigue trayendo. Hablamos de Alternativa 3. Sí. Vaya tema, ¿verdad, Fernando? Tenemos preparada el testimonio de José Antonio Luego Silva. Escuchamos y hablamos de ello. De Alternativa 3. Escuchamos a José Antonio Silva. Me refiero a la historia aquella de cierto día en que José Antonio Silva se acercó cuando se estaba procediendo al seguimiento del Apolo 14 y oyó una conversación bastante asombrosa. Efectivamente, este era el Apolo, creo que era el 14, efectivamente, estuvo lleno de complicaciones. Se llegó muy tarde a la Luna y volvió como casi 2 días antes, como a toda velocidad. Y todo salió mal. La cámara dijeron que la habían enfocado al Sol y que por lo tanto se había quedado velada. Y en la Tierra no se recibió ninguna imagen, o apenas. Yo estaba en Fresnedillas. Allí estaba pues, Agustín Farré, por ejemplo, que es un hombre de radio y televisión. Y estábamos retransmitiendo casi los dos únicos, por las amabilidades de los de Fresnedillas y principalmente del doctor Bautista, que está aquí. Entonces nos trataba muy bien y estábamos en una sala donde había toda clase de monitores. De manera que la imagen que recibía Fresnedillas, en algún momento del paseo, era la primera que llegaba a la Tierra.
De ahí la mandaban a Houston, Houston la procesaba y la veíamos en la televisión, la que ellos daban. Nosotros estábamos viendo directamente el paseo. Yo estaba con un compañero mío, comandante iberoamericano. Y entonces este hombre hablaba un inglés perfecto. La fraseología es inglés aeronáutico, o sea, que se entiende. Y es la misma que vos usar en un avión. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí, igual que ayer. ¿Puedes verlos? Sí, sí, espera, voy a acercar la cámara. Bueno, ve con cuidado. Sí, un momento, voy a acercar la cámara. En ese momento, un técnico americano llegó, apagó el monitor, nos sacó de la sala y no nos dejó ver nada más. Fueron invitados a salir. Ya están ahí como ayer. ¿Qué querían decir, Fernando? Porque uno puede especular tanto, ¿verdad? Pues probablemente se estaban refiriendo a objetos no identificados y artificiales y tripulados. Desde el siglo XVIII ya hay referencias y bueno, ya había telescopios. Tú ahora en una noche despejada con unos buenos prismáticos tienes unos magníficos planos de la Luna, magníficos. Entonces, astrónomos que se consideran padres de la astronomía moderna, ellos han visto sobre la superficie lunar pues luces. Sombras. Sí, luces de color rojo que se mantenían durante horas, otras que cambiaban de posición, pero luego eso se ha continuado viendo constantemente. Constantemente no quiere decir que te salgas ahora y mires la luna y veas algo, pero quiere decir que en el transcurso de los años, pues cada cierto tiempo había, por gente reputada, científica y con un sólido prestigio y sabiendo lo que ven y acostumbrados a mirar una, pues veían luces, que se interpretó en algunos momentos como erupciones volcánicas, en otro como nubes de gas, pero que ninguna de esas explicaciones convencionales pues ha servido para justificar la mayoría de los casos, ¿no? La misión Apolo 11 filma un ovni y la NASA lo niega y lo desmiente. Pero veamos las imágenes. Ah, perfecto. Me las pasó Giorgio Bongiovanni. No sé si, pero me suena mucho esta también, porque mucho material. Mucho. Sí. Una vez más, Fernando, la NASA miente, oculta. Claro, está llevado por los militares, ¿verdad? Es que... Sí. Y los intereses económicos son brutales y esos proyectos o esos planes espaciales tienen que ver con lo estratégico, con lo económico, con el prestigio del país, con la política. Hay tantos intereses mezclados con lo que debiera ser meramente científico que no, lo raro sería que nos contaran la verdad. Vamos a ver otras imágenes que vienen a continuación de estas, que yo las voy a comentar porque he hecho un pequeño escrito sobre esas imágenes, que son las que te dio también Giorgio Bongiovanni, que es evidente que fuera de la Tierra también hay una actividad que se filma, que se fotografía y que nuevamente la NASA miente y desmiente y oculta, pero vamos, con una claridad absoluta, ¿no? Con desvergüenza. Desvergüenza, claro, es así. Vamos a ver esas imágenes. Pues ahí lo que tenemos es una toma del Discovery que nos está mostrando, esta es concretamente la misión STS-8, un objeto extraño, fusiforme, sobrevolando a unos 1.500 kilómetros aproximadamente de distancia de la superficie de la Tierra. No se trata de un resto satelital, no se trata de chatarra espacial, se trata de un objeto que además, fíjense, qué movimiento espectacular, que nada tiene que ver con los movimientos orbitales que realizan nuestras sondas en el espacio. Quienes desde luego conocen el tema ufológico saben que en los años 50, George Adamski, un polaco que emigró a Estados Unidos y que fue a elegir como zona de vivienda concretamente la zona de Monte Palomar, pudo captar estas imágenes, lo que él denominaba naves nodrizas. Y esta es otra toma, creo que es de la misión Apolo,
Ahí vemos cómo los astronautas iban a recuperar ese satélite en el espacio y cómo de repente, en el plano de la cámara, entra por el margen superior una bola esférica perfecta que parece salir de la nada y pararse bruscamente frente al objetivo. Ahí la vemos también a cámara lenta, es desde luego una imagen, yo diría que es muy espectacular, ¿no? Para los suspicaces, porque siempre los hay, les diré que es imposible que el agua, en el caso de que imagináramos que esto fuera una gota de agua frente al objetivo, primero quedara enfocada y segundo tuviera consistencia estática. La baja presión hace precisamente que los líquidos no conserven ese estado en el vacío. Ahí vemos, estamos viendo imágenes en relieve con tridimensionalidad. Es imposible establecer un cálculo porque ignoramos a qué distancia se encuentra el objetivo ni tampoco tenemos marcas de referencia, objetos con tamaño que nos permitan establecer una aproximación del diámetro que podría tener esta bola. Da la sensación, Fernando, como yo creo que a todos, de que obedece inteligentemente a algo. Yo no sé si hay un bicho ahí, dentro de un extraterrestre, o se trata de una sonda de observación. Lo que sí parece claro es que parece que nos están tentando y están diciéndonos, que estamos aquí. Decíamos anteriormente, Fernando, y vamos a concluir ya con las imágenes, que teníamos el trazado de bordes, el relieve de la imagen, para demostrar que no se trata de una imagen plana, por el contrario, sí de una imagen tridimensional. Que yo sepa, como decíamos antes, la NASA no se ha pronunciado, la NASA niega que en ningún momento haya filmado, haya captado, haya observado ovnis al respecto, y en el espacio, y lo niega rotundamente, y lo dice así, se entiende, para guardar la compostura o por no comprometer otras investigaciones diarias de pesquisas que en estos momentos estén llevando a cabo. Sí, sin embargo, son imágenes de la propia NASA, es decir, ahí no está la CNN, ni está... Radio Televisión Benalmádena, por poner un ejemplo. No está nadie filmando, salvo ellos, ¿no? Y sí, son imágenes que no es que ha divulgado, es de todo el material, claro, que pienso que tampoco tienen, aunque yo sea suspicaz, no pienso que oculten todo. Bueno, dejan eso ahí, que no es muy llamativo. Pero los que estamos familiarizados con el tema vemos que ese tipo de objetos responden a lo que los testigos aquí en la superficie de este planeta pues también ven. Estamos hablando de los mismos. El que desconcierta es esa especie de gusanito que parece un platelminto ahí evolucionando. Recuerda cualquier cosa menos a una nave de aquellas de Flash Gordon, ¿no? Fernando, teníamos preparadas más imágenes de ovnis fuera de la Tierra, por falta de tiempo no vamos a poder emitirlas. Pero para hablar de Alternativa 3, y tampoco tenemos mucho tiempo, quizá haya que hacer un programa sobre esto, Fernando, si tú quieres, en el futuro. Bueno. Pero en aquel documental que tú bien conoces, hemos rescatado el testimonio, porque hay que decir que fue un docudrama o fue realizado con actores. No sé lo que fue, lo que sí está claro es que son actores. Lo que sí está claro es que detrás de eso hay una planificación, un montaje que no es como parece. Está muy bien hecho, magníficamente hecho y tiene ese aire de improvisación, de reportaje, pero detrás de eso hay un equipo de técnicos y los actores, aunque no muy conocidos, son actores. El que hace de astronauta pues es un actor relativamente conocido, lo he visto en muchas películas. Lo que no se sabe es por qué se hizo eso. Era un capítulo de una serie que hacía la Anglia para la televisión británica, una productora privada, con un contrato, como sucede aquí en España y en cualquier otro país. Hizo una serie que se llamaba Informe Científico y eran programas de divulgación científica, puros y duros. Aquello funcionó bien y se les encargó otros 13 documentales. Y entre ellos estaba esto, que no es un documental, que es una película de ciencia ficción, podemos titularlo así. Aunque ¿Recreación tal vez? Es lo que no sabemos lo que hay detrás. Y tú sabes que la ciencia ficción pues es un género en el que han escrito muchos investigadores, muchos científicos, la mayoría de las veces con seudónimo, porque era el vehículo que ellos tenían para exponer sus hipótesis cuando eran muy avanzadas, muy desestabilizadoras. Y eso se ha hecho sobre todo en los años 50 y 60. Yo no sé si el guión de
de esa película, de ese docudrama, llámalo como quieras, responde a una información que realmente tenían. Porque yo no creo que Estados Unidos y la Unión Soviética entonces tuvieran una misión conjunta y estuvieran explorando Marte, y mucho menos que apareciera por ahí una especie de topo, ¿no? Luego hay toda una historia de cómo se consigue el decodificador para interpretar esa cinta de vídeo monstruosa de 2 pulgadas, las que se utilizaban entonces. Hay toda una historia ahí, pero probablemente lo que es el fundamento, probablemente sea cierto. Por eso la gente se lo creyó, nos lo creímos en un principio, que probablemente haya planes a los que no accedemos, en los que se tiene en cuenta el calentamiento progresivo del planeta, donde se tiene en cuenta que probablemente estemos entrando en una situación que sea irreversible, aunque sea un proceso largo y que dure un tiempo, porque los que tenemos mi edad ya lo estamos viviendo, recordamos cosas de nuestra infancia que ya no están a nivel de clima y, ¿para qué te voy a contar?, a nivel de paisaje. Pero en 3 o 4 generaciones la diferencia va a ser probablemente brutal. Y que, teniendo en cuenta eso, que haya algún tipo de estrategia, por lo menos a nivel teórico, no que se haya llevado todavía a la práctica, previendo cómo solucionar ese problema. Alternativa 3 es la tercera alternativa, antes barajan otras 2, ¿no? Entre ellas, pues construir grandes ciudades subterráneas para albergar gente. No lo sé, y tal vez el encanto de Alternativa 3 sea precisamente eso, que lo que te cuentan, aunque no sea creíble, es verosímil. Claro, y tiene lógica. Te dice, a lo mejor esto en parte es verdad. Pues a lo mejor es verdad, en parte, no lo sé. Para concluir esta parte del programa, Fernando, vamos a rescatar un testimonio de ese documental de Alternativa 3 que lo encarna y protagoniza un actor, pero que estaba encarnando y protagonizando a un astronauta, concretamente a Bob Gordon. Y esto fue lo que dijo en el documental. Sí, sí, dentro del documental se dicen verdades como puños, sí, sí. En frases y en algunas secuencias. No todo es ficción, ¿no? Vamos a escucharlo. Bueno, Bob, ¿qué ocurrió en el espacio? Cuénteme. El resultado fue una gran decepción. Y no fuimos allí para eso. ¿Qué quiere decir? Con sus Apolos, con todas sus historias, están ocultando por qué nos mandaron allí. ¿Y esos canallas? Ni siquiera nos lo contaron, nada. ¿Pero qué era lo que pasaba? ¿Cómo voy a saberlo? Uno cumple lo ordenado, comunicarse con la base. Eso es lo que hice en el espacio. Uno se sube ahí y lo olvida todo. ¿Comprende? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que vio? Alunizamos en un lugar equivocado. Y estaba repleto. Y creíamos ser los únicos dando un paseo lunar. ¿Se está refiriendo a seres terrestres? ¿Cree usted que en Florida necesitan toda esa basura para mandar a 2 tipos ahí arriba a que se monten en una bicicleta? Eso no tiene sentido. ¿Sabe por qué nos mandaron allí? Para poder demostrar que somos los primeros en el espacio. No somos nada, créame. Absolutamente nada. ¿Sabe para qué fuimos? Para que ustedes sigan tan felices. Para que la gente deje de hacerse preguntas acerca de lo que está pasando de verdad ahí arriba. Yo, por lo menos, Fernando, estoy totalmente de acuerdo con la parte final que dice él. Sí, pero por eso te digo que se dicen verdades como puños. Como puños, sí. Tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino. Muy bien. Regresamos en un instante. Hasta ahora mismo. Entramos ya en la última parte y fase del programa. Ya conocen ustedes su dinámica. Como siempre, una serie de datos. Saben ustedes que este programa tiene una página web amiga que es www.luismarianofernandez.com. En ella muchísima información, como siempre. Dentro de unos días, muy poquitos días, va a haber un cambio en la web con nuevos artículos, con nuevas informaciones y además con toda la información de nuestros viajes, que por cierto tenemos uno dentro de muy poquito, fantástico fin de semana, nos vamos a Cádiz, en el que vamos a hacer un montón de cosas.
Este programa, como saben, tiene también un correo electrónico que es misenigmasfavoritos@arrakis.es, misenigmasfavoritos@arrakis.es, para lo que ustedes deseen. Para venir aquí como público ya saben también lo que tienen que hacer, llamar por teléfono todos los lunes a las 10 de la mañana al 952 44 79 65 y le cogerán los datos para asistir aquí, para ver el programa en directo. Y si ustedes quieren participar en este momento, en este programa en directo, pues tienen que marcar el 952 57 65 15 y, bueno, pues preguntar o hacer cualquier consulta sobre el tema que estamos tratando hoy. Tenemos aquí con nosotros a un buen amigo, colaborador de este programa, ya ha intervenido en alguna otra ocasión, Javier Carpio, ha sido piloto, es un experto en tema astronáutico y tema aeronáutico. Y bueno, pues quería dar su opinión y no sé si quiere hacer alguna consulta al propio Fernando Jiménez del Oso. Javier, buenas noches. Hola, buenas Bienvenido noches. una vez más. Gracias. ¿Cuál es tu aportación o qué quieres comentarnos? Bueno, yo me topé con la Luna cuando era un chiquillo. Yo sí había nacido y mi padre me despertó para que viera la llegada del hombre a la Luna. Recuerdo que, vamos, yo creo que es el primer recuerdo de mi vida, que le dije, es que no hablan, papá, no hablan, no hay sonido. Y me fui a jugar con una pelota al pasillo. Años después empecé a recapacitar qué había pasado y investigué todo el tema de cómo la emisión llegaba originalmente en los primeros momentos a Australia, después había sido procesada por sistemas que versionaban la emisión desde onda S, desde la Luna a Houston, cómo la cambiaban a una cinta que era capaz en un disco magnético de emitirla luego a NTSC, al formato americano. Y me fui enterando de que se había perdido el audio, de que había una diferencia entre la imagen y el sonido que la NASA había guardado por prudencia. Cuando los investigadores ufológicos quisieron sacar de ahí una prueba de que Armstrong estaba, al caminar sobre la Luna, contando que veía esos objetos, todas esas luces, etcétera, sobre cráteres, la NASA cortó y hubo un tiempo en el cual ese sonido no llegó a la Tierra. Parece ser que me parece que Opegui ha llegado a decir alguna vez que el problema estaba en el estómago de Collins, sí, que en el módulo orbital tenía problemas y quería hablar con su médico. Yo creo que un hombre como él, que era militar de Corea, además era el de más alta graduación de los tres, teniente coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, no se le ocurre en ningún momento, con su carrera militar, ponerse a hablar de su gastroenteritis o de su problema médico, en ese momento pidiendo, en el peor de los momentos, hablar con su médico cuando está Armstrong dirigiéndose al mundo. Para mí eso fue una prueba de que cuando se recibió esas palabras que luego hemos conocido todos por ciertos vídeos informadores en las que se cuenta que hay algo misterioso sobre los cráteres, y de hecho a Jesús Hermida y a otros investigadores los han sacado de la estación donde se estaba recibiendo esta información y no han podido seguir comunicando ni enterándose de nada. Para mí hay una confirmación. Esto ya parte para mí desde los años en los que yo leía un poquito a Willy Ley, a Wernher von Braun, los libros en los que cuentan cómo fabricaron los primeros cohetes a partir de los conocimientos de las bombas volantes V2. Y allí en White Sands, el polígono de pruebas de todos estos cohetes, ya habían tenido, mucho antes de empezar la carrera a la Luna y simplemente la carrera espacial, muchísimos seguimientos de discos que se pegaban a estos primeros cohetes y les superaban en aceleración. Y pues, lo ha dicho Oppenheimer, lo ha dicho Rabinovich, lo ha dicho Willy Ley. Javier, tenemos una llamada en espera. Sí. ¿Quieres comentar algo más o hacerle alguna pregunta? Para mí, en la Luna no solo pasó algo, sino que fue la continuación de algo que ya había empezado, quizá en el 47. Gracias por tu opinión, por tu testimonio. Fernando, ¿algo que decir? Pues hombre, que todo eso es espectacular porque se trata de astronautas, pero tenemos a nuestros pilotos de líneas comerciales, hay algunos de ellos, yo conozco a uno que ha tenido a lo largo de, está a punto de jubilarse, si no se ha jubilado ya, 9 encuentros con ovnis. ¿9? 9. Pero en este momento pilotos de Iberia y de otras líneas, de otras compañías comerciales en España que hayan tenido encuentros con ovnis, pues deben estar en torno a los 700 u 800. Yo hace muchos años, cuando dediqué dentro de La Puerta del Misterio una serie de 10 programas de 1 hora al fenómeno ovni que se titulaba Ellos, pues me pareció interesante aportar a los espectadores el testimonio de los pilotos, que son los que más
y mejor pueden interpretar ese objeto volador no identificado, porque saben calcular distancias, tamaño y velocidad aparente, toda una serie de... tuve que hacer una selección y dejar reducido el número a 30 y tantos entrevistados nada más, y la mayoría eran absolutamente terminantes, ¿no? No, eso no lo ha hecho nadie de este planeta. Esas masas que de toneladas, que en la época de los Sabre, yo recuerdo ese testimonio de uno de los dos pilotos que estaban realizando pues unas maniobras. Pruebas, sí. Ven aquello enorme, de un tamaño descomunal, con una forma de huevo, con una especie de copete arriba, no sé si recuerdan el caso. Se lanzan hacia ello y estuvo jugando hasta que tuvieron que volver, no sé si era Morón o donde era, por falta de combustible, porque iban, les overchutaba, les pasaba y se colocaba a la cola de ellos. Y aquello no tenía ni toberas ni hélices. Ese tipo de testimonios, que los hay por centenares, que luego escuchas a un cretino pues diciendo que han visto Venus, que eso les pone fuera de sí cuando oyen esas interpretaciones, unas veces oficiales y otras veces por algún listillo. Eso les saca de quicio y corazón. Pues bueno, vamos a saben recibir lo que están viendo, una llamada, ¿no? Fernando. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Mira, interesantísimo el programa de esta noche. Muchas gracias. Dos preguntitas para el señor Jiménez del Oso. En el caso de Alex Orbito, él dice que opera en el plano astral. Entonces, ¿de dónde sale esa materia negruzca? ¿Y se ha llegado a analizar? Y una duda que me ha quedado, por favor. ¿Cree usted que existe algún tipo de construcción en la superficie de la Luna? Nada más y muchas gracias. Esteban, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Materia negruzca que se materializa operando en el plano astral. Es la explicación que él da. Hombre, si tú hablas con Sol Blanco Solero, con personas que tengan experiencia en el fenómeno poltergeist, experiencia de verdad, seria y de muchos años, cuando te hablan de aportes, pues no te están fabulando. Es algo que se forma o que aparece y que un momento antes no estaba, ¿no? Yo no sé lo que es realmente eso. Yo explicaba, una de las razones por las que tengo esa relación con Alex Orbito es porque no me paso, probablemente peco de exceso de prudencia, y si yo le dijera, oye, me voy a llevar esto para analizarlo, probablemente me dijera, llévatelo, pero es posible que me dijera, que perdiera la confianza porque yo dudara de que eso fuera. Pero sí conozco otros médicos que han hecho eso, a uno en concreto, no puedo hablar en plural, y él lo que me afirma es que eso que recogió en un frasco, esa muestra, que luego después había desaparecido, ya no estaba, que lo que hubiera allí pues se había desmaterializado. También están los ectoplasmas clásicos del espiritismo, ¿no? Y eran reales, y siguen siendo reales, y tampoco sabemos qué son. La segunda cuestión que planteaba Esteban, y yo creo que ya lo hemos hablado, no sé si en tono afirmativo o de pregunta, era si había ruinas en la Luna. No tengo la menor idea, no lo sé. Pero en cuanto vaya os lo cuento, eso es seguro. No sé si alguien del público quiere intervenir, pero vamos a recibir una llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Enrique de Málaga. Enrique, adelante. Estuve hablando la semana pasada con ustedes. A ver, yo tengo tres preguntas. ¿Se sabe algo de la cara oculta de la Luna? Otra. ¿De verdad estuvieron los americanos en la Luna? Esa sí es buena pregunta. Y otra. ¿Por qué no han seguido yendo a la Luna? Buena pregunta también. Muchísimas gracias, Enrique. Vale, buenas noches. Claro, es que se nos escapan tantos interrogantes. Es cierto que desde el año 1972 no se vuelve a la Luna. Y eso ya te hace que pensar. Bien. Bueno, no sé si se ha vuelto a la Luna. Claro. Es que no sabemos nada. No, yo no, honradamente no lo sé. Hombre, no se ha dado información de ello y aparentemente no se ha ido. Había más razones, son programas muy costosos y requieren una financiación pues de muchos millones de dólares. Tienen que entrar en los presupuestos del Estado, y en el momento que a los políticos
empiezan a ver que eso no es rentable políticamente. Lo que aceleró la llegada del hombre a la Luna fue la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y corría ese chiste, ¿no? Que cuando le preguntaban a los astronautas, ¿y qué crees que se va a encontrar que vamos a encontrar los hombres cuando lleguemos a la Luna? Dice, rusos. Daban por supuesto que los rusos iban a llegar antes que ellos. Y estábamos en el mismo planeta y los rusos estaban llevando a cabo una investigación y mandando sondas y mandando, no gente todavía, el Sputnik, de lo que no se sabía nada en Estados Unidos, a pesar del espionaje y demás. Es decir, pueden haber estado yendo. Y también pueden haber dejado de ir por razones de tipo económico y político. Yo creo en la que... cara de la oculta, perdona, era por terminar de Sí, responder a Enrique, una de las cosas que se dice en Alternativa 3, que me llamó la atención y que es verdad, es muestran la cara visible de Exacto. la Luna y hay pues media docena de banderitas de los lugares donde han alunizado rusos y norteamericanos. Da la vuelta y en la cara oculta está lleno y además concentrados los alunizajes en una zona. Como si por alguna razón pues estuviesen trabajando juntos y quisieran no ser vistos desde la Tierra con los telescopios, que la verdad es que no es una mesa camilla pero puesta en la Luna, pero sí podrías tener datos de lo que están haciendo. Preguntaba si, bueno, si es cierto que se ha alunizado y es cierto que se ha ido a la Luna, porque yo creo que preguntaba esto, ha salido una serie de informaciones y de fotografías que parecen ser hechas en un plató. Vamos a tratar esto en otro programa, porque el tema tiene guasa, permítame la expresión, pero es cierto que hay fotos que parecen fraudulentas, ¿verdad, Fernando? Sí. Y se ha demostrado, además. Hombre, lo verdad es que es un tema que yo no he estudiado y a fondo, ni siquiera someramente, ¿no? He visto las fotografías y he leído algún artículo y algo hemos publicado en alguna ocasión, pues expresando la opinión del autor o recogiendo pues información que se ha publicado por ahí fuera. No, a mí los de la NASA pueden ocultar cosas, pero no me parecen que sean unos chapuzas, no creo yo que eso lo hicieran mal. Hombre, si vas, todavía hay muchas personas mayores que dicen, venga ya, ¿cómo va a haber llegado? Claro. Todo eso era una... Pero que sí cabe la posibilidad de que la propaganda, la necesidad de más presupuestos o el prestigio internacional o todo eso, sí que llevara a mezclar imágenes auténticas con otras que no lo sean. Pero por esas razones, no porque el hombre no haya llegado a la Luna. Recibimos otra llamada. Buenas noches. ¿Sí, Luis Mariano? Sí. Mira, soy Paulino, de Málaga. Paulino, adelante. Vamos a ver. Enhorabuena a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Hoy te ha salido. Gracias. Os estáis saliendo los dos. Gracias. Vamos a ver. Yo quería preguntarle al doctor Jiménez del Oso si me puede contestar algo referente a las edificaciones, o las caras, o las pirámides, que en un principio se hablaron de Marte. Punto 1. También me gustaría, si es posible, que me dijera por qué no nos quieren decir los gobiernos que tenemos en la Tierra, porque yo creo, casi con plena seguridad, de que nosotros somos una tercera, cuarta o quinta civilización de esta Tierra. Creo firmemente que los faraones son los primeros ocupas que ha habido en la Tierra. Y aparte, que esto ha estado, pues mira, habitado por personas mucho más inteligentes de lo que estamos ahora y más avanzados que nosotros, pero evidentemente la tenemos en las edificaciones que hay debajo del agua, en los restos arqueológicos que nos estamos encontrando continuamente, y indiscutiblemente todo esto los gobiernos tienen que saberlo ya. Lo que pasa es que no sé por qué no nos lo niegan, por qué no lo niegan. Y aparte de todo esto, doctor, le hago la misma pregunta que le hice a otro colega suyo en la intervención anterior. ¿Qué pasa con el Área 51? Porque yo tengo entendido, o casi creo, que no solamente son los americanos los que están trabajando allí, y que allí hay unos avances tecnológicos que escapa a la mayoría de todos los que estamos aquí. Muchas gracias y espero su contestación por el teléfono, por la televisión. Que sale más barato. Sí, sale, eso te dije la última vez, y te lo seguiré diciendo, sale más barato. Paulino, muchísimas gracias. De verdad, como siempre, sus tenemos para un programa entero, ¿Eh? Que tenemos para un programa entero. ¿Verdad que sí? Con las preguntas que por cada una de ellas. Marte, caras, pirámides. Que no daría menudo de tema decir. también. Hombre, Marte, yo en el periódico, en el Enigmas Express, ¿De este mes? que ha ¿De febrero? salido este mes, pues hablo un poco de eso, ¿no?
de Marte, cómo nos lleva de la esperanza a la decepción. Y yo cuando era un crío, pues bueno, yo tengo ya tantos años como Tutankamón, pues bueno... No tantos, Fernando. Marte todavía era posible que estuviera habitado, ¿no? Hombre, no es que lo de los canales siguiera siendo una prueba concluyente, los que descubrió Schiaparelli, pero desde esas enormes obras hidráulicas o hidrológicas, esos enormes canales construidos por una supercivilización en un Marte sediento, pues a partir de ahí ha habido decepción tras decepción. Luego aparecen esas imágenes tomadas por el proyecto Vikingo y por el otro, por el siguiente. Survivor. Sí, de la región de Sidonia y de otras regiones, con esas pirámides que me dejaron fascinado la primera vez que vi esas fotografías, que fue en el 74, que las emití en televisión, las fotografías. Los recursos entonces eran muy pobres, eran fotografías de 24×30 colocadas en un atril y con una cámara que las estaba pinchando, ¿no? Era fascinante aquello, y el rostro. Luego después eso se ha ido transformando pues a medida que las órbitas eran más cercanas y los aparatos ópticos más perfectos, se han ido desdibujando. Yo no me lo acabo de creer. No me acabo de creer que hayan desaparecido. ¿Tú crees que esas construcciones, entre comillas, no eran una formación casual de la geología del propio lugar? ¿O que estás queriendo decir que la han destruido con el paso del tiempo? No que la han destruido, o que se ha destruido sola. Pero probablemente no, que las imágenes que hemos recibido de esa zona pues estén manipuladas o simplemente se hayan escamoteado, porque no es solamente la formación, que por supuesto desde muy lejos pues uno lo sabe, y si es aficionado al cine o la fotografía, pero además de las formas simétricas, luego está la distribución sobre el terreno, como pasa con la Luna, con triangulaciones que se han hecho, que haces un estudio estadístico y bueno, pues resulta sumamente improbable que eso se pueda atribuir a la naturaleza, como las columnas de Blair. Vamos a intentar y otros detalles de eso. Porque... Sí. Entonces, bueno, pues no sé. Lo que sí yo tengo la esperanza de que se encuentren por ahí restos de algo, solamente por el romanticismo que eso tiene. A mí que haya gente en Marte o que la haya habido, me trae y cuidado, mis problemas están aquí, no voy a ser ni más rico ni más joven, ni me va a salir pelo porque haya pirámides en Marte. En el fondo no me afecta para nada, pero me gustaría. Todos tenemos un cierto grado de fascinación con Marte. Segunda cuestión que planteaba Paulino, los gobiernos ocultan muchas cosas y bueno, eso está a la orden del día y es evidente. Pero a todos los niveles, en economía, en medicina, salud, en climatología, en salud, ni te cuento, hay cosas vergonzosas como lo que ha pasado con el Biovac. Sí, el escándalo, sí. Que es, bueno, como médico a mí es que me avergüenza, ¿no? Las estupideces que he oído decir a representantes de la medicina institucional o al director de la agencia del medicamento. No entiendo, ¿no? Eso, aunque no seas desconfiado, parece tan evidente, ¿no? Un acoso y un derribo. Si es en cosas tan cotidianas, en otras que tienen una enorme trascendencia, como puede ser eso, el espacio, que estamos hablando de algo que no solamente cuesta millones, pero es que la repercusión económica que eso puede tener en el futuro para los países que intervienen es brutal. El Área 51. No tengo la menor idea. No he estado allí, he publicado muchas cosas de Freixedo, he leído pues las cosas de Javier Sierra, de otros autores, he visto fotografías, he visto, bueno, pues algo están haciendo allí. Hay zonas de Puerto Rico donde también está pasando eso, pero probablemente las haya aquí, en nuestra península ibérica, pues zonas a las que no puedes acceder. Con toda probabilidad. Aquí no creo que estén con marcianos haciéndoles la disección, pero a lo mejor pues están investigando un subfusil o algún tipo de arma. Entramos en la recta final del programa, los 5 últimos minutos. No sé si alguien del público quiere intervenir o decir algo. Javier, brevemente, porque creo que tenemos a alguien al teléfono. Bueno, habéis sacado un poquito el tema de la autenticidad de los
de la llegada del hombre a la Luna. Yo tuve la oportunidad de tocar un trocito de Luna y comprobar cómo los meteoroides le habían taladrado durante años. Van cayendo partículas muy diminutas que van troceando cada una de las rocas de la superficie. Por eso el polvo marciano te permite, como si fuera talco, dejar una huella tan perfecta. Y en cada una de esas rocas, miradas al microscopio, puedes ver también la acción de los rayos cósmicos. Cosas que no se pueden falsificar ni con muchísimos años de tecnología, porque son cosas que vienen de las explosiones de las estrellas. Entonces la autenticidad de esas piedras te demuestra que sí, que no han podido ser fabricadas en la Tierra. Y luego, sobre todo, el tema que habéis contado de las fotografías falsas, supuestamente luces, etcétera. Bueno, pues yo sí investigo un poquito el tema y la verdad es que se pueden dar bastantes explicaciones a las diferencias de las sombras, la altura de las sombras cuando están los terrenos elevados, cuando las fotografías están reflejadas en los cascos, cómo se ven las sombras no paralelas, pues evidentemente porque los cristales de los cascos son curvos, y se van poco a poco sabiendo cosas sobre las ópticas de las lentes Hasselblad. Pero ya entraríamos ahí un poco en el lado burocrático y político del asunto, de la Guerra Fría, pues esto fue en época de Kennedy. ¿Por qué la prisa de llegar a la Luna? Y el por qué quizá el ofrecer esas fotos tan geniales, hechas posiblemente en un plató de televisión, quién sabe. Lo dejamos ahí, Javier. Creo que tenemos alguna llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy Rafael de Málaga. Rafael, adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor Jiménez del Oso por tantos años de dedicación, ¿no? Gracias, Rafael. Y bueno, quisiera primero una pregunta por curiosidad, ¿no? Siempre hemos visto el tema de la llegada de Armstrong a la Luna, como baja del módulo lunar, ¿no? Y bueno, yo tengo la curiosidad de saber esas cámaras cómo las colocaron, porque parece ser que están a bastante distancia de la nave, como en algunos costos así anecdóticamente he leído, digo, es que las cámaras ya estaban allí o no, pero previamente no, lógicamente no. Y otra pregunta también, yo sé que siempre he sido muy aficionado al tema de ufología, y bueno, también siempre hay algo reacio a buscarle las cuatro pies al gato, ¿no? Y en muchas informaciones, pues bueno, pues siempre estamos pendientes que si lo de Roswell no fue verdad, si fue verdad. Con la época del doctor Jiménez del Oso, cuando hace bastante años, se hablaba mucho del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué ocurre? Ya no desaparece ningún avión, ya ha pasado de moda, ya no vende. Juan José Benítez también editó muchos temas sobre la misión Rama. De eso en el año 63, cuando la alineación de los planetas, se vendieron mucha literatura con Antonio Rivera sobre el tema de humo. Luego después se descubrió que también que era un fraude. En fin, parece ser que a lo largo de toda la historia, pues bueno, siempre se presentan temas para la literatura, para vender, ¿no? Y el tema este de la Luna, pues bueno, siempre buscando los tres pies al gato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que si hay o no hay, que si ha ido o no ha ido. Y bueno, y al final, pues no se queda ahí, aparecen otros temas, como en otro programa anterior con el tema este del meteoro que cayó, ¿no? Que si ya habían visto gente, aviones, no sé, cosas que parece que nos gustan ponerle trabas para que luego a lo largo de la historia se vayan quedando ahí, y como claro, son cosas que no tenemos medios para descubrirlo, pues a ver, ¿no? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, Rafael, buenas noches. Bueno, pues digamos que la balanza está en equilibrio. Hay muchas de esas cosas que luego se descubre que son exageraciones, como pasó con el Triángulo de las Bermudas, que fue primero Berlitz. Charlie Berlitz, sí. Pero luego después fue Viñati, y luego después fueron otros autores que se embarcaron en esa misma. Y ahí pues es lo que tienen los autores que acusarse, y los que hemos divulgado eso de autoacusarnos, pues es de la falta de rigor en la investigación. Por eso es fundamental decir esto es lo que cuentan y esto es lo que dicen. Que por cierto, Fernando, hace y no poquito, decir esto es lo que es, porque hace poquito que murió Charlie Berlitz. Sí, y cuando divulgas, pues no eres tú el que afirmas. Este señor dice esto, y según parece pasó esto y esto otro, pero muchos divulgadores caen, o algunos o todos caemos en algún momento en afirmaciones basándote en el trabajo de otros. Yo ya no me fío de nadie, porque Berlitz, Daniken, Colosimo, Charrús, todos los que se te ocurren de divulgadores, cuando yo empezaba a viajar y a rodar documentales por ahí, no te voy a decir que todo lo que contaban era falso, pero gran parte de ellos sí, y otra parte no menor, pues exagerada. Y luego, sobre todo, lo que había era un desconocimiento absoluto de esa cultura sobre la que estaban hablando. Y si te quedas solo con la forma, pues claro, ves astronautas y marcianos por cualquier esquina, en cualquier cueva o en cualquier bajo relieve. No, eso exige más rigor. Tiene razón
tiene razón Rafael en lo que dice. Y digo que está equilibrada porque al mismo tiempo hay muchas cosas que quedan ahí y que se silencian y no se vuelve a hablar de ellas, no porque se haya resuelto el misterio, sigue siendo, pero no conviene. Lo de Humo no es verdad que sea un fraude, aparentemente lo es, pero hay unos elementos dentro de todo ese circo, o llámalo como quieras, que no tienen nada que ver con Jordán Peña y que son anteriores a él. Y hablo de personas a las que conozco muy bien y muy de cerca y durante muchos años. Fernando, para concluir, ¿cuál será el próximo destino inmediato de Fernando Jiménez del Oso? ¿Seguir trabajando? No tengo la menor idea. A mí es lo que me divierte de la vida. Sé lo que hago. Hombre, sí sé que moriré de un infarto en la consulta porque soy autónomo y los autónomos, pues la jubilación que tenemos no es... No, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Cada vez me siento más útil en mi profesión, en mi auténtica profesión, que es la de psiquiatra. Y el tener la oportunidad de con relativa frecuencia decir, mira, valgo para algo, soy útil, no creas tú que eso es fácil, uno lo agradece. La revista tengo conversaciones, pero empiezo a decir que no a muchos proyectos, por no abandonar mi trabajo en la consulta y luego porque hay gente fenomenal como tú, mucho más joven, que está emergiendo y que tiene que hacer cosas. Y no es que piense jubilarme, pero bueno... Doctor Jiménez del Oso, fatigas vosotros. amigo, Fernando y maestro, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en este programa, un honor. Este programa y esta casa es tu casa, ya lo sabes. Muchas y te esperamos gracias, en una próxima ocasión. Bueno, pues mañana vengo otra vez. Por mí encantado, Fernando, gracias. Gracias a ti. Gracias al público también por asistir a este programa y por participar, y las llamadas de teléfono, gracias a esas personas que nos han llamado. Y como siempre, emplazarles ya para la próxima semana, donde vamos a emitir un programa especial de reportajes, donde vamos a hacer, valga la redundancia, especial hincapié en las casas encantadas. Todo eso la próxima semana. Un abrazo muy fuerte del equipo que hace posible este programa y que pasen una feliz semana. Buenas noches.